Soy su prima. Probablemente no te habló de eso. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, no corrí. No lloré. No miré atrás. Bajé los escalones con una calma que no sentía, escuchando cómo mi propio corazón golpeaba más fuerte que el eco en la casa. Dentro, alguien acababa de perderlo todo. Y yo acababa de entender en qué momento exacto había comenzado esta historia. Pero entonces aún no lo sabía. Todo empezó con una cita que parecía escrita para engañarme. La primera vez que vi a Daniel, pensé que era uno de esos hombres que solo existen en historias ajenas. Atento sin ser empalagoso, seguro sin arrogancia, elegante sin ostentación. Llegó puntual, sonrió con naturalidad, y cuando me saludó, tuve la sensación absurda de que ya me conocía desde antes. Durante la cena, no miró su teléfono ni una sola vez. Escuchaba. De verdad escuchaba. Recordaba detalles pequeños, hacía preguntas precisas, reía en el momento justo. No intentó impresionarme con dinero ni promesas. No habló mal de nadie. No se quejó de su ex ni de su vida. Todo parecía limpio. Pensé. Uno raro. Uno peligroso. El restaurante estaba lleno. Pero cuando me miraba, sentía que el resto del mundo se disolvía. Me habló de viajes, de trabajo, de libros que había leído y lugares donde quería volver. No habló del futuro en plural, pero tampoco lo evitó. Dejaba frases suspendidas, como si el tiempo tuviera margen para decidir. En algún momento, entre el postre y el café, le pregunté algo que no parecía importante. ¿Y tú dónde vives? Sonrió. Fue un gesto automático, ensayado, y luego falló. Lo vi en su rostro. En un segundo exacto, su expresión cambió, como si alguien hubiera apagado una luz por dentro. «No lo conocerías», dijo demasiado rápido. «Es una de esas zonas que nadie conoce realmente». No lo dijo con misterio. Lo dijo con prisa. Me reí sin pensar demasiado. «Qué curioso. Tengo una amiga que vive allí. Conozco cada casa de ese barrio». El silencio cayó entre nosotros como un objeto pesado. Se puso pálido. No figuradamente. Pálido de verdad. Su mano tembló y el vaso estuvo a punto de resbalarse de sus dedos. Lo sostuvo con fuerza, como si el cristal pudiera salvarlo de algo invisible. Yo no entendí nada. Pensé que quizá había dicho algo incómodo, que tal vez no le gustaba hablar de su casa, o de su pasado, o de su privacidad. Me disculpé con una sonrisa, pero él ya no estaba ahí del todo. Desde ese momento, todo cambió. Empezó a mirar el reloj, a mover la silla, a asentir sin escuchar. Llamó al camarero para pedir la cuenta antes de que yo terminara el café. Dijo que tenía un día largo mañana, que mejor no trasnochar. Minutos después, ya estaba llamando un taxi. Me acompañó a casa, pero caminaba un paso delante de mí, como si quisiera llegar antes que su propia sombra. En la puerta me dio un beso rápido en la mejilla, distante, casi educado en exceso. «¿Hablamos?», dijo. No fue una promesa. Fue una despedida. Cuando entré en mi apartamento, me quedé un momento apoyada en la puerta, con el abrigo aún puesto. Algo no encajaba. No era rechazo. No era desinterés. Era miedo. Miedo puro. Esa noche revisé el mensaje que me había enviado después de la cita. Corto, correcto, sin emoticonos. «Gracias por la velada. Descansa». Nada más. Me dormí pensando que quizá había idealizado demasiado a un desconocido. Que a veces las cosas simplemente no continúan, que no todo necesita explicación. Pero al día siguiente, cuando desperté y vi el silencio intacto en mi teléfono, entendí que no era el final, era el principio, y aún no sabía cuántas puertas tendría que cruzar para descubrirlo. Durante las primeras horas después de la primera cita, no pensé demasiado en Daniel. Me obligué a no hacerlo. Tenía trabajo, mensajes pendientes, una vida que no incluía analizar cada silencio ajeno. Me repetí que no había pasado nada grave, que a veces una buena noche es solo eso, una noche. Pero cuando cayó la tarde y el teléfono siguió inmóvil, algo empezó a tensarse dentro de mí. La segunda cita estaba planeada. No como una idea vaga, sino como un acuerdo claro. Hora exacta. Lugar exacto. Él había propuesto el sitio, había confirmado el día, y antes de despedirnos aquella noche,
Incluso había dicho, entonces el jueves, a las 8. El jueves, llegó. Por la mañana revisé el móvil varias veces sin darme cuenta. No había mensajes nuevos. A mediodía tampoco. Pensé, ¿escribirá más tarde? No todo el mundo necesita confirmar lo obvio. A las 6 empecé a arreglarme. No con ilusión exagerada, sino con esa calma expectante que solo aparece cuando algo puede ir bien. Elegí un vestido sencillo, me recogí el pelo, me miré al espejo un segundo más de lo habitual. A las 7:30 salí de casa. El restaurante estaba a 20 minutos caminando. Llegué 5 minutos antes. Me senté en una mesa exterior, pedí agua y dejé el teléfono boca arriba, como si así pudiera atraer una vibración. Las 8 en punto. No estaba. No me preocupé. Aún no. 10 minutos no son nada. Quizá el tráfico. Quizá una reunión que se alargó. Miré alrededor, esperando reconocer su silueta entre la gente que pasaba. Nada. A las 8:20 revisé el móvil por primera vez con verdadera atención. Ningún mensaje. Ninguna llamada perdida. Abrí nuestra conversación. El último mensaje seguía siendo el mismo. Gracias por la velada. Descansa. Escribí algo breve, neutro. Hola, ya estoy aquí. El mensaje se envió. Un solo check. A las 8:30 pedí un café para justificar mi presencia. Empecé a sentir esa incomodidad extraña, como si todo el mundo supiera algo que yo no. Me crucé de brazos, descrucé las piernas, volví a mirar el reloj. Nada. El café se enfrió. A las 9, el mensaje seguía sin leerse. No estaba enfadada todavía, estaba confundida. Pasé mentalmente por cada momento de la primera cita, buscando un error, una frase maldicha, una señal que hubiera ignorado. No encontré nada. A las 9:15, la confusión empezó a transformarse. Rabia, no por el rechazo, no por el desinterés, sino por la falta absoluta de respeto. Porque si no quería verme, podía decirlo. Porque desaparecer sin una palabra no era elegancia ni timidez. Era cobardía. Escribí de nuevo. ¿Todo bien? Esta vez sentí vergüenza ajena apenas el mensaje salió. Odiaba tener que preguntar. Odiaba aún más el silencio como respuesta. A las 9:30 pagué el café y me levanté. Caminé un poco sin rumbo, intentando calmarme. Pensé en irme a casa, en bloquear su número, en borrar su nombre y fingir que nunca había existido. Pero algo no me dejaba. No era orgullo herido, era intuición. Había visto miedo en su rostro aquella noche, miedo real. Y ahora, este silencio no parecía simple desinterés. Parecía huida. A las 10, ya en casa, el teléfono seguía igual. Ni una notificación, ni una explicación tardía. Nada. Me senté en el sofá con el abrigo aún puesto, y por primera vez sentí esa mezcla peligrosa de rabia y claridad, la que te hace tomar decisiones sin discutir contigo misma. No iba a escribirle más, no iba a esperar. Y sobre todo, no iba a quedarme con la duda. Si Daniel había decidido desaparecer, yo decidiría entender por qué. Y en ese momento, sin saberlo todavía, la segunda cita dejó de ser una espera inútil. Se convirtió en una dirección. No discutí conmigo misma. Eso fue lo más inquietante. No hubo ese diálogo interno típico en el que una parte de ti intenta ser racional y la otra emocional. No me dije esto es una locura ni mejor déjalo pasar. La decisión apareció completa, sólida, inevitable, como si ya hubiera sido tomada antes, en algún lugar más profundo que la lógica. Solo quería verlo, decirle todo a la cara, ser grosera, si hacía falta. Cerrar esta historia como se cierran las cosas que no merecen duelo. Nada más. O eso creía. Abrí el mapa en el teléfono. No tenía una dirección exacta, pero sí referencias. El barrio del que había hablado. El mismo en el que, según él, nadie vivía. El mismo en el que yo, casualmente, tenía una amiga. O mejor dicho, tenía memoria. Me puse un abrigo ligero y salí sin pensar demasiado en la hora. La noche estaba fresca, las calles tranquilas, como si la ciudad no sospechara que algo estaba a punto de romperse. Caminé rápido al principio, con pasos tensos, casi agresivos. Cada paso parecía alimentar el enfado que llevaba acumulado desde el restaurante. Pensaba en lo que le diría. Frases cortas,
directas, sin filtros. ¿Qué te crees? ¿Tan difícil era escribir un mensaje? ¿Esto es lo que haces con la gente? Ensayaba respuestas imaginarias. En ninguna de ellas él salía bien parado. El barrio apareció poco a poco, sin un límite claro. Las calles se volvieron más silenciosas, las casas más ordenadas, más familiares, luces cálidas detrás de las ventanas, plantas cuidadas, coches aparcados siempre en el mismo sitio, el tipo de lugar donde la vida ocurre con rutina. Y entonces algo dentro de mí empezó a incomodarse. No era miedo, era reconocimiento. Caminé manzana tras manzana, miraba números, fachadas, portones. El enfado seguía ahí, pero ya no era lo único. Había una sensación nueva, difícil de nombrar, como cuando encajas una pieza que no sabías que estabas buscando. Recordé su reacción en la primera cita, el temblor, la prisa, la forma en que evitó el tema como si le quemara la lengua. Recordé su despedida fría, impropia de alguien que minutos antes parecía genuinamente interesado. Y recordé algo más. Su mirada no era la de un hombre que pierde interés, era la de un hombre que se siente descubierto. Me detuve frente a una esquina y respiré hondo. Por primera vez desde que salí de casa, dudé. No sobre irme, dudé sobre lo que encontraría. Me repetí que no estaba haciendo nada malo. No estaba espiando, ni persiguiendo. Solo caminaba. Solo quería respuestas. Y en el fondo, si no lo encontraba, también serviría. Podría volver a casa y decirme que había hecho todo lo posible. Seguí caminando. Y entonces la vi. La casa. No era espectacular, no era grande ni ostentosa, pero encajaba demasiado bien con todo lo que había dicho y con todo lo que no había dicho. 2 plantas. Fachada clara. Una pequeña terraza con plantas cuidadas. Una luz encendida en la cocina. Sentí un nudo en el estómago. La descripción coincidía. El barrio coincidía. Y de repente, también coincidía esa sensación extraña de estar donde no deberías estar. Pero aún así, saber que es exactamente ahí. Me acerqué despacio, como si el suelo pudiera delatarme. Miré el timbre. Un nombre estaba escrito en una placa discreta. Mi corazón dio un golpe seco. Daniel. No había apellido. No lo necesitaba. Me quedé inmóvil unos segundos. El enfado había cambiado de forma. Ya no era fuego. Era algo más frío, más concentrado. Una calma peligrosa. Pensé en dar la vuelta. Pensé en irme y no tocar esa puerta nunca. Pensé en protegerme. Pero también pensé en todas las veces que el silencio gana porque nadie se atreve a romperlo. Levanté la mano. Y antes de que pudiera volver a dudar, presioné el timbre. El timbre sonó más fuerte de lo que esperaba. No fue un sonido agresivo, pero en el silencio del barrio pareció expandirse demasiado, como si anunciara algo que no tenía vuelta atrás. Bajé la mano lentamente y di un paso atrás, esperando. Mi corazón latía con un ritmo incómodo, no acelerado, sino pesado, como si supiera que estaba a punto de cargar con algo más grande que una simple conversación. Pasaron unos segundos. Luego escuché pasos. No eran apresurados, eran tranquilos, domésticos. Los pasos de alguien que camina por su propia casa sin miedo a lo que vas a encontrar detrás de la puerta. Se abrió. La mujer que apareció frente a mí no encajaba con ninguna de las versiones que mi mente había creado en el camino. No parecía sorprendida de estar en casa a esa hora. No parecía improvisada. Llevaba ropa cómoda pero cuidada, el cabello recogido sin esfuerzo, el rostro relajado. Tenía esa seguridad tranquila de quien pertenece a un lugar. Hermosa, demasiado serena. ¿Sí? Preguntó, mirándome con curiosidad educada. Tragué saliva una sola vez, no más. Hola, dije despacio, midiendo cada sílaba. ¿Está Daniel? La sorpresa apareció en su rostro, pero fue leve, breve, controlada. Sí, respondió tras un segundo. Está arriba. ¿Quién eres? Ahí fue cuando algo hizo clic dentro de mí. No una explosión, un encaje perfecto. Mi mente no entró en pánico, no improvisó, simplemente eligió. La mentira pareció clara, sencilla, sin adornos, como si hubiera estado esperando su turno. Soy su prima, dije con naturalidad.
Pasaba por la ciudad y decidí venir sin avisar. Ella frunció el ceño, apenas. «Qué raro», murmuró. «Nunca me habló de una prima. Y llevamos 10 años casados». 10 años. La palabra se quedó suspendida entre nosotras, pesada, definitiva. La sentí recorrerme el cuerpo entero, pero mi rostro no cambió. Ni una ceja, ni un gesto. «Somos una familia complicada», respondí con una sonrisa suave. «No hablamos mucho». Me observó durante unos segundos, no con desconfianza abierta, más bien con esa curiosidad incómoda que aparece cuando algo no encaja del todo, pero tampoco parece lo bastante grave como para cerrar una puerta. Y entonces hizo algo que no esperaba. Se apartó. «Pasa», dijo. «Está terminando una llamada». Crucé el umbral con paso firme. La casa olía a té caliente y a algo recién horneado, a vida compartida, a rutina, nada estaba fuera de lugar. Zapatos ordenados cerca de la entrada, fotos enmarcadas en la pared del pasillo. En una de ellas, Daniel sonreía. No la sonrisa medida de la cita, sino una abierta, confiada. Ella estaba a su lado. Sentí una presión en el pecho, pero la ignoré. «Soy Sara», dijo mientras avanzábamos hacia la cocina. «¿Quieres tomar algo?» «Claro», respondí. «Gracias». Nos sentamos frente a frente en una mesa pequeña. Ella sirvió té con movimientos automáticos, seguros. Hablaba mientras lo hacía, sin saber que cada palabra añadía peso a una escena que ya estaba cargada. Me habló de una reforma que llevaban meses planeando. Del trabajo de Daniel, siempre exigente, siempre difícil de localizar. Se rió al decir que a veces ni ella lograba que contestara el teléfono. «Es imposible», comentó. «Siempre está ocupado». Asentí. Sonreí. Escuché. La actuación continuaba. Yo respondía lo justo. Frases cortas, comentarios neutros. Mantenía el papel con una precisión que me sorprendía a mí misma. No sentía culpa. Sentía control. Entonces, entre una frase y otra, lo escuché. Pasos en la escalera. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Los reconocí sin haberlos oído nunca. Pasos masculinos, confiados, despreocupados, los pasos de alguien que cree que su mundo está intacto. Sara levantó la vista y sonrió. «Ya baja», dijo. Mi respiración se mantuvo estable. Coloqué la taza con cuidado sobre la mesa. Enderecé la espalda. La escena estaba completa. Solo faltaba él. El sonido de los pasos se detuvo por un segundo, como si alguien arriba hubiera dudado. Luego continuaron, más lentos. Yo mantuve la mirada fija en la taza de té, observando cómo el vapor se elevaba y desaparecía, igual que todas las certezas que había tenido hacía apenas unas horas. Sara se sentó frente a mí con naturalidad. Cruzó las piernas y apoyó los codos en la mesa. Su tranquilidad no era fingida, era auténtica, la de una mujer que no espera ninguna sorpresa desagradable dentro de su propia casa. «Daniel trabaja demasiado», dijo mientras removía su té. «A veces pienso que vive más para el teléfono que para las personas». Asentí despacio. «Parece muy responsable», respondí. Ella sonrió, satisfecha con esa descripción. «Lo es, aunque últimamente está raro, más distante». Pensé que era estrés. Distante. La palabra resonó dentro de mí con una ironía cruel. Habló de cosas pequeñas. Del supermercado nuevo en la esquina. De una vecina que siempre saludaba demasiado efusiva. De lo caro que se había vuelto todo últimamente. Yo escuchaba con atención quirúrgica, guardando cada detalle, cada tono, cada pausa. No interrumpía. No aceleraba nada. La espera se había convertido en parte del plan. Aunque yo nunca lo hubiera diseñado conscientemente. Mis manos estaban quietas sobre la mesa. No temblaban. Mi corazón tampoco se desbocaba. Era como si todo mi cuerpo hubiera entrado en un modo distinto. Uno más frío, más eficiente. Entonces escuché su voz. «Amor, ya bajo». La dijo desde la escalera, distraído, sin imaginar nada. Una voz cotidiana, segura, completamente distinta a la que había usado conmigo en el restaurante.
Esa voz no tenía misterio ni encanto. Tenía rutina. Sara respondió sin levantar la voz. Estamos en la cocina. Hubo un silencio breve. Después, los pasos reanudaron su descenso. Conté mentalmente los segundos. 1, 2, 3. Pensé en la segunda cita. En la mesa vacía. En el café frío. En el mensaje sin leer. Todo eso parecía ahora lejano, casi insignificante, comparado con este momento suspendido. Sara siguió hablando. «Dijiste que eras su prima por parte de...». No terminó la pregunta. Daniel apareció en el marco de la puerta. Entró mirando el teléfono, con el ceño ligeramente fruncido, como alguien que todavía está resolviendo un problema ajeno a la habitación. Dio un paso más y levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. El tiempo no se detuvo, se contrajo. Su rostro perdió color de inmediato. No fue sorpresa lo que vi en él. Fue terror. Un terror puro, animal, imposible de disimular. Sus hombros se tensaron, su mano se cerró alrededor del teléfono como si pudiera desaparecer dentro de él. Por un instante no respiró. Yo sí. Sara no notó nada al principio. Sonreía, ajena, orgullosa de presentar su casa, su vida, su normalidad. «Cariño», dijo con ligereza, «¿tenemos visita?» Daniel no respondió. «Dice que es tu hermana», añadió ella, girándose hacia mí con una sonrisa amable. «Hermana». La palabra cayó como un golpe seco. Daniel parpadeó, lento. Miró a Sara. Luego a mí. Luego otra vez a Sara, como si el orden correcto pudiera cambiar el significado. «¿Hermana?», repitió con la voz rota. Asentí despacio, con calma, con una seguridad que no dejaba espacio a dudas. «Sí», dije. El silencio se volvió espeso, insoportable. Sara frunció el ceño por primera vez, observándolo con atención real. «Nunca me hablaste de una hermana», dijo. «¿Y llevamos 10 años juntos?» 10 años. Otra vez. Daniel tragó saliva. «Lo vi. Lo escuché». «Bueno», murmuró. «¿Hace mucho que no nos veíamos?» Sonreí un poco más. No con crueldad, con precisión. «Muchísimo tiempo», añadí. «No contestabas el teléfono, así que decidí venir». Hice una pausa mínima. «Tú mismo me dijiste dónde vivías». Sus ojos se clavaron en los míos, suplicantes. No aparté la mirada. En ese instante, lo comprendió todo. Entendió que yo no había venido a preguntar. Había venido a sostener el espejo. Sara lo observaba ahora de otra manera. No con sospecha abierta, pero sí con una confusión creciente, incómoda, peligrosa. Y Daniel también lo entendió. Esta escena ya no podía detenerse. El silencio se alargó de una forma antinatural, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Nadie se movía. Nadie parecía saber cuál era el siguiente gesto permitido. Daniel seguía de pie en la puerta de la cocina, atrapado entre dos mundos que ya no podían coexistir. Sara fue la primera en reaccionar. «¿Por qué no te sientas?», le dijo señalando la silla libre junto a la mesa. Su voz era tranquila, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era simple cortesía, era atención. Daniel obedeció, no porque quisiera, sino porque no hacerlo habría sido aún más sospechoso. Caminó despacio, como si cada paso pesara el doble, y se sentó frente a mí. Tan cerca que podía ver el pulso saltándole en el cuello. Yo seguía en silencio. Sara nos observó a ambos durante unos segundos, como si intentara encontrar el parecido familiar que justificara mi presencia. No lo encontró. Lo noté en la forma en que frunció ligeramente los labios. «¿No sabía que tenías familia aquí?», dijo, mirando a Daniel. «Siempre hablas de estar solo». Él abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. «Ya sabes», respondió al final. «No somos muy unidos. Una mentira débil, mal construida, desesperada». Yo incliné un poco la cabeza, como si confirmara sus palabras. «Nuestra relación siempre fue... distante», añadí con suavidad. Sara asintió lentamente, pero no parecía convencida. Se levantó para rellenar las tazas de té, dándonos la espalda por un momento. Daniel aprovechó ese segundo para mirarme fijamente. Sus ojos me suplicaban. No decían perdón, decían,
Por favor, detente. No respondí. Cuando Sara volvió a sentarse, el ambiente ya no era el mismo. Había algo invisible entre nosotros. Una tensión fina pero constante, como un hilo estirado al máximo. ¿Y a qué te dedicas?, me preguntó ella de pronto. La pregunta era inocente. El momento, no. Trabajo en marketing, respondí sin dudar. ¿Viajó bastante? Daniel cerró los ojos un segundo. Muy breve. Lo suficiente para que yo lo notara. Siempre fuiste inquieta, dijo él de golpe, forzando una sonrisa. Nunca podías quedarte en un solo sitio. Lo miré con calma. Tú siempre fuiste bueno adaptándote, contesté. ¿A distintas situaciones? Sara levantó la vista bruscamente. ¿A qué te refieres? Daniel intervino rápido. A cambios. Se aclaró la garganta. Ella exagera. No exagero, dije. Simplemente recuerdo bien. El silencio volvió a caer, más denso que antes. Sara apoyó las manos sobre la mesa. Daniel, dijo despacio, ¿hay algo que deba saber? La pregunta no era acusatoria. Eso la hacía más peligrosa. Él la miró, luego a mí, luego bajó la vista. No, respondió demasiado rápido. Claro que no. Yo respiré hondo. Depende, dije entonces. ¿De qué consideres importante? Sara giró la cabeza hacia mí, sorprendida. Daniel se tensó por completo. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella. Me levanté despacio, no de forma teatral, simplemente porque ya no quería seguir sentada. Que a veces la gente cree que puede compartimentar su vida. Continué, caminando un par de pasos por la cocina. Como si una parte no pudiera tocar a la otra. Daniel se puso de pie también. Basta, dijo en voz baja. ¿Qué estás haciendo? Lo miré directamente. Exactamente lo mismo que tú, respondí. Existir donde no debería. Sara nos miraba a ambos, confundida, inquieta. Ya no estaba tranquila. Su casa ya no era un lugar seguro. Emilia, dijo Daniel, pronunciando mi nombre por primera vez en voz alta. Sara se quedó inmóvil. ¿Emilia?, repitió ella. Pensé que habías dicho que se llamaba... No la dejé terminar. No soy su hermana, dije con claridad. El aire pareció desaparecer de la habitación. Daniel abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sara se levantó de golpe. La silla raspó el suelo. ¿Qué?, susurró. Me volví hacia ella. Soy la mujer con la que tuvo su primera cita hace 2 semanas. Continué, sin elevar la voz. El restaurante, el vino, los cumplidos, los planes para una segunda cita a la que nunca apareció. Sara miró a Daniel. No gritó, no lloró, no preguntó nada, solo lo miró, y en esa mirada había algo definitivo. Daniel intentó hablar. Sara, yo puedo explicarlo. Ella levantó la mano. No. Su voz temblaba apenas. No ahora. Me puse el abrigo con movimientos tranquilos. Lo siento, le dije a ella sincera. No era mi intención entrar así en tu vida. Pero merecías saberlo. Daniel me miró con una mezcla de rabia y miedo. ¿Por qué hiciste esto?, me preguntó. Lo observé un segundo más. Porque desaparecer fue tu elección, respondí. Yo solo decidí no hacerlo. Me dirigí hacia la puerta. Nadie me detuvo. Cuando la cerré detrás de mí, supe que nada dentro de esa casa volvería a ser igual. Y por primera vez desde aquella primera cita, respiré de verdad. No llegué a la acera. Apenas había dado 2 pasos fuera cuando escuché la puerta abrirse detrás de mí con brusquedad. No me giré de inmediato. Sabía quién era. Sabía cómo respiraba cuando estaba nervioso. Ese sonido ya no me pertenecía. Emilia, espera. Su voz ya no tenía encanto. No tenía control. Era una voz desnuda. Me detuve, pero no me volví. Dejé que el silencio lo obligara a seguir hablando. Siempre había sido yo la que llenaba los espacios incómodos. Esta vez no. No tenías derecho, dijo al fin. No tenías ningún derecho a entrar así en mi casa. Giré despacio. ¿En tu casa?, repetí con calma. Qué curioso,
porque tampoco tenías derecho a invitarme a tu vida. Estaba pálido, más que antes. Miraba por encima de mi hombro, nervioso, como si temiera que Sara estuviera escuchando desde la puerta. Y probablemente lo estaba. No entiendes nada, insistió. Iba a decírtelo, solo... No encontré el momento. ¿El momento? Sonreí apenas. ¿Después de la segunda cita a la que no apareciste? ¿O después de la tercera que planeabas con otra mujer? Apretó los labios. No fue así. No fue así, respondí. Nunca lo hice. Dio un paso hacia mí. Instintivamente, yo di uno atrás. No te acerques, dije, se detuvo. Esto no era real, soltó de pronto, casi con rabia. Tú no eras real, era solo una válvula de escape. Ahí estuvo, la verdad más honesta que había dicho desde que lo conocí. Asentí lentamente. Gracias, dije. Eso es exactamente lo que necesitaba oír. ¿Ves? Insistió. No significó nada, no quería hacer daño a nadie. Y aún así lo hiciste, respondí. A dos personas, con la misma facilidad. Desde dentro de la casa llegó un ruido. Algo cayó. Un objeto pequeño, quizá una taza. Daniel se giró bruscamente hacia la puerta. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. ¿Sara? Murmuró. Ve con ella, dije. Ese es tu papel ahora. Me miró como si yo fuera la culpable de tener que elegir. No tenías que decirle, dijo en voz baja. Podrías haberme confrontado a mí, a solas. Ya lo hice, respondí. La segunda cita era el lugar perfecto para eso. Tú no viniste. Se quedó sin palabras. Por un momento, vi al hombre que había conocido en el restaurante, el que sonreía con calma, el que parecía seguro. Pero ahora entendía, no era seguridad, era costumbre, la costumbre de mentir sin consecuencias. ¿Sabes qué es lo peor? Continué. No es que estés casado, es que te asustaste cuando te diste cuenta de que podía encontrarte. Eso no es cierto. Sí lo es, lo interrumpí. No te dio miedo engañarme. Te dio miedo perder el control. Se pasó una mano por el cabello, desesperado. ¿Qué quieres ahora? Preguntó. ¿Que me arrastre? ¿Que pida perdón? Lo miré fijamente. No quiero nada de ti. Esa frase lo descolocó más que cualquier reproche. Entonces, ¿por qué viniste? Pensé unos segundos antes de responder. No por duda, por precisión. Porque no soy una historia que se deja en visto, dije. Porque no desaparezco para que otros se sientan cómodos. Y porque alguien tenía que romper tu actuación. Desde dentro de la casa, la puerta se abrió de nuevo. Sara apareció en el umbral. No lloraba. Eso me sorprendió. Tenía los brazos cruzados, el rostro tenso, la mirada fija en Daniel, no en mí, en él. Entra, le dijo. No fue una súplica, fue una orden. Él la miró. Sara, yo... Ahora, repitió. Daniel bajó la cabeza y pasó junto a mí sin mirarme. La puerta se cerró tras él, pero esta vez no fue un portazo. Fue algo peor. Fue definitivo. Sara me miró entonces. Gracias, dijo simplemente. No supe qué responder. Asentí. Cuídate, añadió. Tú también. Me di la vuelta y empecé a caminar. No rápido. No huyendo, con paso firme. Detrás de mí quedaba una casa llena de preguntas. Delante, una calle silenciosa. Y por primera vez en toda esta historia, yo ya no estaba actuando. Caminé varias calles sin rumbo antes de darme cuenta de que no sabía a dónde iba. No tenía prisa. Tampoco miedo. Era una sensación extraña, casi ingrávida, como si me hubiera quitado un peso que llevaba demasiado tiempo sin notar. Me senté en un banco bajo una farola. La luz amarilla caía de forma irregular, dejando media calle en sombra. Saqué el teléfono por costumbre, lo miré y lo volví a guardar. No esperaba mensajes. No quería explicaciones. Pero la verdad no siempre termina cuando se dice. A veces, apenas empieza. Escuché pasos acercándose, lentos, decididos. No tuve que girarme para saber quién era. Emilia.
La voz de Sara sonó distinta fuera de su casa. Más frágil, más real. Me giré despacio. Estaba de pie frente a mí, con un abrigo fino sobre los hombros, como si hubiera salido sin pensar. Sus ojos estaban rojos, pero secos. No había llanto en ellos. Había algo más duro. «Perdón», dijo. No sabía si debía venir. «Está bien», respondí señalando el banco. «Siéntate». Dudó un segundo antes de hacerlo. Se sentó con la espalda recta, las manos entrelazadas, mirando al frente, como si girarse hacia mí hiciera todo demasiado definitivo. 10 años, dijo de pronto. 10 años y jamás vi esto. No era una pregunta, era una constatación. A veces la gente es muy buena escondiendo compartimentos, contesté. ¿Desde cuándo? Preguntó al fin, mirándome. ¿Desde cuándo lo conoces? 2 semanas, respondí con honestidad. Parpadeó, sorprendida. ¿Solo 2 semanas? Fue suficiente, dije, para que se equivocara. Sara soltó una risa breve, sin humor. Siempre decía que necesitaba aire, espacio, que el trabajo lo estaba matando. Yo le creí. No había reproche en su voz, solo cansancio. ¿No eres ingenua?, le dije. Solo confiaste en alguien que llevaba años practicando la mentira. Asintió lentamente. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, continuó. No es que saliera con otra mujer. Es que te llevó al mismo restaurante al que me llevó a mí la primera vez. Sentí un nudo breve en el estómago. Me habló de ese lugar como si fuera especial, añadió. Como si fuera solo suyo. Lo era, respondí. Para cada versión de sí mismo. Guardó silencio unos segundos. Cuando te fuiste, dijo, no me pidió perdón. Me pidió tiempo. Levantó la vista hacia mí. ¿Te pidió tiempo a ti también? No, contesté. Me dio silencio. Eso pareció encajar algo dentro de ella. Siempre huye igual, murmuró. Se congela. Espera a que todo pase. Esta vez no pasará, dije. Me miró con una mezcla de gratitud y tristeza. Gracias por decir la verdad, repitió. Aunque haya dolido así. La verdad casi siempre duele, respondí. Pero no destruye, solo deja ver lo que ya estaba roto. Sara respiró hondo. No sé qué voy a hacer, confesó. Pero sí sé algo. Esperé. No quiero vivir con un hombre que necesita esconderse de las mujeres que besa. Asentí. Eso ya es una decisión, le dije. Se levantó despacio. Antes de irse, dudó un segundo. ¿Te arrepientes?, preguntó. De haber venido. Pensé en la cita, en la espera, en el café frío, en la puerta que toqué sin saberlo todo. No, respondí. Me habría arrepentido más de no hacerlo. Sonrió por primera vez. Una sonrisa triste, pero firme. Cuídate, Emilia. Tú también, Sara. La vi alejarse por la calle, perderse entre las luces. Cuando desapareció, me quedé sola otra vez. Pero ya no era soledad vacía. Era espacio. Me levanté del banco y seguí caminando, sin mirar atrás, sin necesidad de cerrar nada más. La verdad ya había hecho su trabajo. No dormí esa noche, no porque estuviera alterada, sino porque mi mente seguía ordenando piezas, una por una, como si necesitara comprobar que todo encajaba de verdad. A veces, después de una sacudida fuerte, el cuerpo se calma antes que la cabeza. Me quité la ropa con movimientos lentos. Dejé el teléfono boca abajo y me acosté mirando el techo. No había mensajes. No los habría. Daniel no era un hombre de confrontaciones tardías. Era un hombre de silencios estratégicos. Cerré los ojos. Y entonces pensé en Sara. No en su casa, ni en su matrimonio, ni siquiera en la traición. Pensé en su mirada cuando entendió que no había sido una excepción, que no era la única vez, que no se trataba de un error aislado, sino de un patrón. Eso es lo que golpea más fuerte. La mañana siguiente llegó sin dramatismo. Café, ducha, ropa limpia, la vida retomando su forma, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Y sin embargo, todo era distinto. Salí a la calle con una ligereza extraña. No alivio. No victoria.
Algo más sobrio. Claridad. El mensaje llegó a media mañana. No de Daniel. De Sara. Necesitaba decirte algo. ¿Podemos vernos? Leí el mensaje 2 veces. No por duda, sino por respeto. Respondí casi de inmediato. Cuando quieras. Nos encontramos en una cafetería pequeña, lejos de su barrio, lejos de cualquier lugar compartido. Llegó puntual. Llevaba el mismo abrigo de la noche anterior, pero su postura había cambiado. Ya no estaba encogida. Caminaba recta, con decisión contenida. Gracias por venir, dijo al sentarse. Gracias por escribir, respondí. Pidió un té. Yo, café. Nos miramos en silencio unos segundos, como si ambas supiéramos que esa conversación no necesitaba rodeos. Le pedí que se fuera, dijo de pronto. No lo anunció, lo declaró. ¿Así? Pregunté suavemente. ¿Así? Asintió. No grité, no discutí, no quise detalles. Hizo una pausa. Solo le dije que ya no reconocía al hombre con el que vivía. Sentí un respeto profundo por ella. Intentó justificarse, continuó. Dijo que se sentía vacío, que no sabía quién era, que no quería perderme. Siempre quieren conservar, dije, lo que ya dañaron. Sonrió con amargura. Le pregunté algo muy simple, añadió. Le pregunté si cuando estaba contigo pensó en mí. Levantó la vista hacia mí. No respondió. Eso fue el final, pensé. Me pidió tiempo, dijo. Como tú dijiste. El tiempo es su escondite favorito. Ya no, respondió con firmeza. Esta vez no. Bebió un sorbo de té y respiró hondo. Quería que supieras que no te culpo de nada, al contrario. Me miró directamente. Si no hubieras tocado esa puerta, yo seguiría creyendo en una versión falsa de mi vida. No supe qué decir. Nunca he sido buena recibiendo gratitud por algo que dolió. No vine a salvarte, dije con honestidad. Vine a salvarme a mí. Y aún así, respondió. Me salvaste también. Nos quedamos en silencio un momento, no incómodo, compartido. ¿Y tú? Preguntó al fin. ¿Cómo estás? Pensé la respuesta con cuidado. Entera, dije, no intacta, pero entera. Asintió, comprendiendo exactamente a qué me refería. Cuando nos despedimos, no hubo promesas de volver a vernos. No hacía falta. Algunas personas cumplen su papel y se van. No por debilidad, sino por precisión. Caminé varias calles después de eso. El mundo seguía igual. Gente apurada, semáforos, escaparates. Pero yo ya no caminaba igual dentro de él. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía pequeña frente a una historia mal contada. Esa noche, al llegar a casa, revisé mi teléfono una última vez. Había un mensaje nuevo, de Daniel. Lo abrí sin apuro. Tenemos que hablar. Lo leí, y sonreí. No porque me hiciera gracia, sino porque ya no era necesario. Bloqueé el número. Algunas conversaciones llegan demasiado tarde para cambiar algo. Y ese fue el verdadero impacto. No lo que se rompió en su vida, sino lo que dejó de romperse en la mía. No hubo un gran cierre, ni una escena final digna de película. La vida rara vez concede ese tipo de cortes limpios. Lo que hubo fue una mañana cualquiera. Me desperté con la luz entrando por la ventana y durante unos segundos no pensé en nada. Ni en Daniel, ni en Sara, ni en la casa, ni en la puerta, ni en el silencio. Solo respiré. Y ese fue el primer indicio de que algo había cambiado. Preparé café y lo bebí despacio, sin mirar el teléfono. Ya no esperaba mensajes. Ya no necesitaba respuestas. La ansiedad que suele acompañar al ¿y ahora qué? No apareció. En su lugar había una quietud nueva, firme. Días después, supe por Sara, un último mensaje breve, que Daniel seguía intentando arreglar las cosas. No con ella, con su conciencia. Buscando versiones donde él no fuera el villano, donde todo hubiera sido un malentendido, donde alguien más tuviera la culpa. Ella no respondió. Yo tampoco habría respondido. Porque llega un punto en el que explicar más es traicionarte. Volví a pasar por el restaurante de la primera cita una tarde, casi por accidente,
Estaba con una amiga, hablando de trabajo, riéndonos de cosas sin importancia. Cuando lo noté, sentí una punzada leve, no de dolor, de reconocimiento. Ahí empezó todo. Y sin embargo, ya no me pertenecía. No sentí ganas de entrar, ni de comprobar si él volvería a usar ese lugar como escenario. No me dio curiosidad saber si otras mujeres ocuparían mi silla. La historia había terminado donde debía, en el momento en que dejé de explicarme a alguien que no supo sostener la verdad. Entendí algo importante esos días. No fui valiente cuando toqué esa puerta. Fui honesta. Valiente habría sido quedarme callada y seguir adelante sin mirar atrás. Eso habría sido más fácil, más aceptable, más cómodo para todos. Pero la honestidad no busca comodidad. Busca coherencia. Yo no irrumpí en su vida. Él la abrió cuando decidió mentir. Con el tiempo el recuerdo de Daniel se volvió borroso. No desapareció, pero perdió nitidez. Ya no tenía rostro definido. Era solo un ejemplo más de algo que aprendí a reconocer a tiempo. Sara sí quedó. No como presencia constante, sino como una certeza silenciosa. La de una mujer que eligió no negociar su dignidad. A veces pienso en ella y espero que esté bien. No porque me sienta responsable, sino porque compartimos una frontera invisible y la cruzamos sin empujarnos. Una noche, semanas después, salí a caminar sin rumbo. La ciudad estaba tranquila, como aquella primera noche. Pasé por calles conocidas, por otras nuevas. Me detuve frente a un escaparate y vi mi reflejo. No parecía distinta, pero lo era. Había algo en mi postura, en la forma en que ocupaba el espacio. Ya no caminaba pidiendo permiso. Ya no bajaba la mirada ante la duda ajena. No porque me creyera invencible, sino porque había dejado de justificar lo injustificable. Pensé en todas las Emilias que fui antes, la que esperaba, la que dudaba, la que se explicaba demasiado. Les di las gracias en silencio. Sin ellas, no habría llegado hasta aquí. Cuando regresé a casa, dejé las llaves en la mesa y me senté en el sofá. Abrí una ventana. El aire nocturno entró sin resistencia. Me quedé así unos minutos, escuchando la ciudad, sintiéndome parte de algo más grande que una traición ajena. No me vengué. No destruí nada. No levanté la voz. Simplemente me negué a ser una sombra en la historia de otro. La puerta se había cerrado hacía tiempo. Él se quedó dentro, con sus mentiras. Y yo seguí caminando, con la cabeza en alto.